Bienvenidos a esta emisión especial de UniTV. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo en las redes, a todas las personas que están presentes. Esta emisión se realiza en el marco de las actividades que está realizando la Universidad Nacional de General Sarmiento por el mes de la memoria. Hace 40 años se realizaba en el marco de la tercera marcha por la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo una acción artístico-política muy potente que reivindicaba la aparición con vida de los detenidos desaparecidos, y esta acción consistía en la realización de unas siluetas en unos papeles que después eran pegadas en distintos soportes, como podría ser las paredes, los monumentos, los árboles, y era una manera de marcar la presencia de una ausencia, la presencia de los 30.000 detenidos desaparecidos en el marco de en el marco de una dictadura que todavía estaba vigente, pero que ya se estaba yendo. Esta charla se da vinculada a una muestra que se llama El Siluetazo, a 40 años, una mirada desde adentro, que se puede ver en la sala 1 polivalente del Multiespacio Cultural UNCS, que se trata de fotografías que dan cuenta de esta manifestación artístico-política, que fueron tomadas por uno de los que fueron tomadas por uno de los que llevaron la iniciativa a las Madres de Plaza de Mayo, que es Guillermo Quexel. Esta muestra fue curada por Ernesto Pereira. Acá están con nosotros Guillermo y Ernesto, muchas gracias por venir. Además tenemos la presencia de la careguísima Tati Almeida, muchas gracias Tati, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y está con nosotros el artista docente Julio Flores, que fue también uno de los ideólogos de esta manifestación, junto con Rodolfo Aguirre. Muchas gracias, Julio, por venir. Y además está con nosotros Juan Agruta, que es investigación docente de esta universidad. Investigador docente de esta universidad. Muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, y para hablar de esto, para empezar a adentrarnos en lo que fue esta manifestación, quería pedirle a Tati Almeida que nos dé su testimonio de cómo fue en ese momento para ella vivir el siluetazo. Cómo no, bueno, primero muchas gracias a la rectora y al secretario de Cultura de la Universidad Nacional de General Sarmiento por habernos invitado. Para este no es ningún acto, es un encuentro donde vamos a poner de manifiesto una vez más la memoria. Bueno, justamente el siluetazo. Cuando uno ve un pañuelo, dice una madre de Plaza de Mayo, pero ve la silueta y es el desaparecido. El que no sabe, pregunta, y ahí está la memoria. Muy importante lo que hicieron ellos hace tantos años, porque realmente fue una cosa novedosa, una cosa nunca vista. Yo me acuerdo cuando amaneció ese día, que incluso estaban las paredes, todas las siluetas, y cada uno le ponía el nombre del desaparecido, ¿no? Y es tan importante el siluetazo que ahora se ha hecho nacional. Se está haciendo en toda la Argentina, no solamente en Buenos Aires y en los alrededores. Y repito, la silueta es el desaparecido. En lo personal, una silueta lleva el nombre de Alejandro, mi hijo, Alejandro Martín Almeida,
Tenía 20 años cuando lo detienen y lo desaparecen en el año 75, antes del golpe cívico, militar, clerical. Soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Así que realmente es muy importante estar acá todos y sobre todo los autores de La Silueta. Así que te paso la posta. Bueno, Guillermo, si querés comentarnos un poco cómo viviste eso allí en 21 de septiembre de 1983 y antes, porque... Con miedos. Lo vivimos con miedo. Yo personalmente, voy a hablar por mí. Primero quiero recalcar que nos reivindicamos autores de un proyecto, el proyecto que le llevamos a las madres. Para nosotros el siluetazo como tal solamente es posible, solamente fue posible y constituye lo que actualmente constituye por la participación multitudinaria de miles y miles de personas. Y nosotros llegamos, después de casi 2 años de estar dándole vueltas al proyecto, con una idea, me atrevo a decir, incluso hasta brillante, pero inútil. Hubiera quedado en el fondo de un cajón, hubiera sido un bello recuerdo para compartir con los amigos, pero era imposible. ¿Por qué? Porque las siluetas estaban pensadas desde su origen en realización manual e individual de cada una de las siluetas, hecha a mano, no por impresión, no por realización mecánica, con lo cual en plena dictadura esto era virtualmente imposible y le dimos vuelta durante casi 2 años. Con Julio y con Rodolfo debatíamos, discutíamos, compartíamos taller y siempre teníamos en el día un rato para tomarnos unos mates y volver a hablar del tema. Esto surgía, en mi caso personal, como digo, de miedos a que no se hablara del tema, miedo a vivir como si nada estuviera pasando. Y después eso cambió por otro miedo, y es que eso quedara como una idea tirada en el fondo de un cajón. Y cuando finalmente decidimos llevárselo a las madres, y en 40 minutos, en menos de 1 hora, las madres decidieron qué se hacía y cómo se hacía, porque además tuvieron la claridad de un pensamiento político, de hacer las correcciones que era requerido, que se necesitaba hacer. Yo tengo el original con las tachaduras. Nos dijeron esto sí, esto no, se va por acá, se va por allá. Ahí mi miedo pasó a ser, ¿y ahora qué hacemos? Dijeron que sí. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Faltaban 10 días para la primera jornada de la Marcha de la Resistencia, y nos apuramos con los muchachos para hacer la mayor cantidad de siluetas posible, porque ahora el miedo era llegar ahí y que no pasara nada, y que no se enganchara nadie, y que nos quedáramos con el pincelito mirando a la gente pasar. Pero ocurrió al revés. El milagro que han sido y son las madres de Plaza de Mayo, las organizaciones, abuelas, familiares, hijos ahora, etc. Este milagro argentino que son las organizaciones por derechos humanos, se cumplió esa tarde. Nos sacaron las herramientas, nos quitaron los papeles y la manifestación se transformó en un taller de realización de siluetas, y nos quedamos con el Rodo y Julio mirando de costado lo que estaba ocurriendo. En ese momento nace el siluetazo. Quería preguntarle a Julio también, ¿cómo viviste vos esa realización? Muy divertido. Y conmovedor. Yo tenía varios amigos desaparecidos, algunos que ya no los veía yo de mucho tiempo, y otros que habían sido desaparecidos compartiendo la vida. Y era conmovedor, en primer lugar, era conmovedor el hecho de estar haciendo esas actividades y estando en la plaza venga un chico y te diga, ¿me haces a mi papá? O te venga una nena y diga, ¿me haces a mis primitos?
porque yo desobedecí la consigna. Como dibujaba, en vez de estar acostando gente, yo dibujaba a mano alzada. Y me pasó eso dibujando gente, y venían algunos a pedirme que haga tal cosa. Un hombre me dijo, me hace a mi hijo. Y ese me hace a mí era lo conmovedor. Era absolutamente fuera de lugar. Hay un principio que uno dice que cuando se hace algo, se está representando. Y aquí la representación era absoluta, instantánea, en el momento, representar a quien no está. Porque sabíamos que era un preso, sabíamos que era un muerto, pero no sabíamos que era un desaparecido. Entonces le dimos vuelta al esquema al filósofo argentino Jorge Rafael Videla, al cual le decía él que no tenían ente, no existían. Y sí existían, más siguen existiendo. Por eso, por un lado, la ansiedad, y por otro lado, divertido. Porque fíjense ustedes que uno hace algo y se da cuenta que despierta la felicidad de otros. Cosa que los artistas nos cuesta trabajo, porque ustedes saben, todos saben que la angustia y el dolor tienen más rating que la alegría. Pero pasaba eso. Y veías a las madres pasando y primero dijeron que no querían que pongan nombre, y después aparecen y que ponga el nombre acá, ponga fulano, ponga mengano, y pasan los gremios y te piden de poner el nombre. Se daba un juego que, por eso coincido totalmente con Guille y con Rodo, en que el desaparecido, la creación de los desaparecidos, nacen como una idea. Rodolfo la lleva a cabo en una unidad básica buena parte de eso. Guille y yo recorremos universidades universidades en las cuales los centros estudiantes estaban prohibidos, en los cuales uno iba a una asamblea y en la asamblea les hablaba a todos. Y supuestamente no se sabía quién dirigía. Y luego nos íbamos. Como nos hicieron las madres a nosotros, de decir, bueno, a ver, esta es la idea, bueno, sí, la hacemos, váyanse. No. Ernesto, vos, él es el curador de la muestra de Guillermo de fotografías. ¿Cómo fue para vos organizar, teniendo en cuenta, digamos, esta carga simbólica que tiene el siluetazo, organizar una muestra con un registro de ese siluetazo? Bueno, no fue tan difícil en sentido práctico. Primero porque Guille lo conozco hace más de 20 años. Trabajamos juntos, nos conocemos, y conocía su oficio en la fotografía, y conocía, por supuesto, lo que significó la silueteada. Y ahí introduzco un temita que podemos también charlar. Claro que esto es una muestra sobre los registros de Guille. Entonces, te facilita en el sentido de que uno se despega un poco de aquel evento masivo, colectivo, y puede conformar una mirada sobre, entre comillas, una obra. Entonces, bueno, lo pensamos en un formato de exposición, en un formato de unidades como una obra para montar y para ser expuesta en salas convencionales, por así decirlo, ¿no? Eso por un lado, digamos, la cuestión técnica, artística, si podemos llamarla así. Y por otro lado, debo reconocer primero que es Guille el que me acerca a la propuesta. Esto fue, si mal recuerdo, bien recuerdo, hace un año más o menos. Hace un año. Poco menos de un año, sí. Entonces, ahí empezamos a pelotear un poco, a charlar, y debo mencionar que en la curaduría
digamos, yo no soy el único responsable, está Mora Kexel, también incluso ella fue la primera curadora de la muestra, haciendo una selección de fotos que cuando yo llego al taller de Guillermo para cerrar esa etapa de selección, ya estaba todo, digamos, listo. La verdad que no. Claro que Mora es la nieta. Mora Kexel es la nieta de Guillermo. Muy bien, Tati. Así que incorporamos a Mora Kexel como curadora también de lo que es la selección del material. Y Guille, cuando me trae la propuesta, yo entendí, que después lo hablamos, después lo pusimos en palabras, de que esto era una herramienta para volver sobre el tema, para poder generar un dispositivo de diálogo con las nuevas generaciones. Estamos hablando de registros sobre un hecho que sucedió hace 40 años por primera vez, que en el transcurso, ¿no?, de los años se fueron sucediendo también. Sí. Por algo ahí, hoy hablamos en la previa con Julio sobre la idea del concepto de silueteada y no siluetazo, porque así originalmente se llamó y así se sostiene un poco el concepto, porque es una acción que, si bien tuvo su primer evento, su primera jornada el 21 de septiembre del 83, después se hizo para el 10 de diciembre, para la asunción, ¿no?, del gobierno democrático. 10 de diciembre, sí. Y después se hizo a los 100 días. Se hizo mucho antes Y después, también. Y otras veces... Se hizo en el medio. En el medio también hubo acciones. Entonces la silueteada un poco describe el carácter de la acción. Sí. El siluetazo llama un poco a un golpe, a un efecto, ¿no? Hay como un trabajo de transposición también, porque de esa muestra, que no era una muestra, que era una acción política, se pasa a un tipo de formato como la fotografía, que tiene otro tipo, bueno, por eso tiene autoría, mientras que el siluetazo, en algún punto, esa autoría queda cuestionada. O sea que hay como una relación ahí con esa técnica y ese formato artístico. En ese sentido quería pedirle a Juan Lagruta, que es IDE de la universidad, de la materia de Historia de las Técnicas y los Medios de la Comunicación, si podría hacer como una relación con respecto a lo que estamos hablando ahora. Perfecto, gracias, Ángel. Yo creo que estaba tan asombrado escuchando lo que decían ustedes que digo que no me toca hablar a mí, porque estaba muy impresionado, sobre todo los relatos de Guillermo y también de Julio, ¿no?, de cómo se fue gestando esta imagen y cómo se fue gestando esta idea que ha trascendido tanto, y que tenemos como esta dicotomía, ¿no?, entre el siluetazo o la acción, pero es una imagen que ha trascendido demasiado y que pasa esto que decía también Tati, ¿no?, decir, bueno, la silueta está ahí, uno entiende qué es, y el que no entiende pregunta y ahora lo sabe, ¿no? Y me parece que es algo masivo y que nos acompaña hasta el día de hoy. Me pasaba puntualmente, hablaba un poco de récord con Julio, le preguntaba por un fotógrafo que a mí me gusta, le decía, bueno, ¿y cómo fue la relación con ellos? Y Julio me decía, en realidad fue un montón de gente a sacar fotos, ¿no? Y me parece que eso es muy considerable, teniendo en cuenta que estamos en una época en la que todavía estábamos en dictadura, y que la gente haya tomado parte de eso me parece fundamental, y me parece fundamental pensarlo desde el lado de la imagen, pensando en la llegada hoy, en volver a tener esta muestra, en esta iniciativa de Guillermo y en esta curaduría también de Ernesto, porque necesitamos seguir pensando esto, ¿no? Porque las memorias colectivas se siguen configurando, y porque en la misma universidad nos encontramos con jóvenes que en algunos casos sentimos que es necesario seguir dando estos debates y que es necesario seguir transitando esto. Mismo en las secundarias, en donde a veces aparece esa idea de, bueno, el 24 de marzo es un feriado, pero ¿y qué es? Y por ahí yo también soy docente de secundario y digo, bueno, es el Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia, y a veces te miran los chicos y te dicen, ¿y eso qué significa? ¿No? Entonces, me parece muy destacable pensar esto para pensar que estas ideas necesitan seguir pensándose. Lamentablemente
a pocas horas del 24 de marzo hemos tenido en las últimas horas un caso de violencia aberrante contra una militante de Hijos. Entonces estas ideas están, y me parece que es fundamental que tengamos estos espacios, y es fundamental que la universidad también pueda hacerse eco de los mismos, ¿no? Tati, ¿vos podrías decirnos algo al respecto de esto que pasó recién, que es terrible, el ataque a la militante? Bueno, mirá, no solamente esto tremendo que ha pasado con esta piba, ¿no? Realmente es repudiable, total. Y ahí demuestra el odio que tiene esta gente, cosa que nosotros jamás, al decir nosotras, digo abuelas, familiares, hijos y tantos otros militantes. Nosotros siempre vamos a seguir exigiendo justicia legal, nunca por mano propia. Y repito, este horror que le ha pasado a esta piba de Hijos es la prueba evidente de que, bueno, es parte de, como decir, cállate, porque si no, estás frita, te matamos. No van a matar a nadie, quizá, ojalá, no se llegue a eso, pero las ideas no se matan. Ahí está la memoria, porque las siluetas, los pañuelos y nosotras, que quedamos muy pocas, pero a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. Y además estamos tranquilas, porque ya estamos pasando la posta. Ahí está tu nieta, ahí están ustedes y tantos otros jóvenes. Sí, para mí todos son jóvenes. Voy a cumplir 94 años, así que más vale. No. Son todos jóvenes. Y es esa prolongación que hay, que estamos tranquilas las madres, porque sinceramente hay una militancia maravillosa. Militancia, no hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Es compromiso, compañerismo, ayudar al otro, como lo hizo Alejandro, como lo hicieron los 30.000, como lo hacen todos ustedes. Esa militancia que tenemos es la tranquilidad que uno tiene, porque repito, ya lo están poniendo en la práctica, ¿no es cierto? Toda esa juventud estupenda, y los no tan jóvenes, como por ejemplo, siguen con las siluetas. Siluetas es los desaparecidos. Y perdón, estamos a un paso del 24 de marzo. Estamos seguros que va a ser apoteótica esta marcha. Tenemos que ser miles de miles, no solo en Buenos Aires, en toda la Argentina. Incluso hay lugares como Berlín, Italia, España, todos se están preparando también justamente recordar ese 24 de marzo, porque el principal motivo del 24 de marzo es la memoria, el horror, los 30.000 agujeros que quedaron, porque aunque lo diga la Villarruel, insista que acá hubo una guerra, no hubo guerra, hubo un genocidio que dejó 30.000 agujeros. Así que el 24 de marzo realmente va a ser algo maravilloso, y estamos demostrando lo que tantas veces uno ha gritado, que un pueblo unido jamás será vencido. Y no voy a cansar de repetir, perdimos una elección, pero no nos han vencido, ¿eh? Oh, muchas gracias. Cuando ustedes presentaron la idea, hicieron un proyecto y en ese proyecto habían unos objetivos. Yo quisiera pedirte, por favor, si pudieras traernos esos objetivos de vuelta aquí. Básicamente los objetivos primarios que presentamos eran muy pocos. Hicimos un esfuerzo de síntesis en el afán general de la propuesta, que era llevar a herramientas, a elementos, a recursos, tanto conceptuales como materiales muy básicos,
porque la realización debía ser multitudinaria. Los objetivos eran básicamente que se pudieran realizar multitudinariamente por personas no entrenadas en realización de imagen. Había 1 o 2 métodos planteados como viables. Después esas cosas se ampliaron y aparecieron diversos modos de realizar siluetas. Pero detrás de eso había un eje conceptual que tenía que ver con la cuantificación, con la materialización de espacio, con la cantidad. Por eso era importante que las siluetas se hicieran manualmente, por eso era importante que las siluetas se expusieran, y las madres nos pusieron esa consigna muy clara que se mantuvo durante muchísimos años, y es que las siluetas tenían que estar de pie. Porque en ese momento la consigna era aparición con vida, porque en ese momento están vivos hasta tanto se demuestre lo contrario y aparezcan los culpables y sean juzgados. Entonces, esa materialización de 30.000 figuras tenía claramente la intención, y eso no me acuerdo si estaba explícito en la propuesta, pero se hizo explícito enseguida, hacer presente la ausencia. Ese era el desafío, que lo que no estaban estuvieran. Perdón, porque es otra de las crueldades que nos han hecho. No sabemos dónde están los restos de nuestros hijos. No tenemos dónde llevarle una flor, dónde rezarles. Yo siempre digo lo mismo, que no pierdo las esperanzas. No me quiero ir sin antes poder tocar, aunque sean los huesos de Alejandro. Y no pierdo las esperanzas por los antropólogos forenses que están encontrando, gracias a Dios, tantos restos, y ya del año 75. Así que justamente, como decía Guille, al principio decíamos, con vida los llevaron, con vida los queremos, aparición con vida, porque pensábamos más de una que estaban presos en alguna cárcel por ahí de la Argentina, incomunicados. Pero esa palabra, desaparecido, no la conocíamos, no la practicábamos. Por eso, por años, gritábamos aparición con vida. Después tuvimos la certeza que estaban muertos, pero no políticamente. Jamás los vamos a dar por muertos políticamente. Son desaparecidos, desaparición forzada. Y realmente, a partir de que tuvimos la certeza, es que nuestra lucha se basa en 3 patas: memoria, verdad, justicia. Y acá estamos. Bueno, Julio, quería saber si podías hablarnos un poco de una cuestión conceptual que se da a partir del nombre que ustedes le dieron a la iniciativa, que era Silueteada, y esa transformación que se dio de ese nombre en lo que fue el suiletazo, que fue la forma en que al final se apropió de esa, que la multitud se pudo apropiar de eso. Sí, hay varias cosas ahí en juego. Lo primero quería continuar lo que dijo Tati, seguirlo un poquito. Los compañeros no están desaparecidos y derrotados. Pero en el sistema de la sociedad, en el sistema cultural, no está reconocido eso. En el sistema cultural se habla de la ejecución, se habla del asesinato, de la desaparición, pero no se habla mucho menos del sentido de por qué los desaparecieron. La educación, y esto voy a la primaria, a la secundaria y a la universidad, la educación habla del crimen, no habla de los motivos de lucha, que me parece que hay que reflotarlos, y creo yo que es culpable de eso la pérdida de conciencia sobre los hechos, me parece. Y yendo a lo que vos me decís, cuando nosotros decíamos silueteada, y esto es también una discusión
que tuvimos con Guille durante mucho tiempo. Después que Guille me convence a mí, resulta que entra a recular y me dice, no, porque... Nos ha pasado toda la vida. Hemos trabajado discutiendo y hemos producido discutiendo. Y no hemos producido ninguna otra cosa, los tres. A lo que voy es a que valoramos una cosa. No valoramos la silueta. La idea no era hacer la silueta solamente, sino valorar al compañero que pone el cuerpo. Esto es fundamental. Ese poner el cuerpo es una clave de la acción militante. El otro aspecto que es sumamente importante es que cuando hicimos las siluetas no venía una historia de lucha por los desaparecidos. Habían empezado ahí las madres solas, pero no había un reclamo así social masivo y no estaba el signo. Entonces la primera imagen que nos hacemos del desaparecido es pintar de negro la silueta. En otros países, por ejemplo en España, está prohibido averiguar de quién es el cuerpo. Entonces se hace la figura negra y se le pone un signo de interrogación, no se sabe de quién es. Y hoy están los ancianos que no se sabe si son hijos de quien se dice que son hijos, o hijos de un tío o de un primo de las familias que fueron asesinadas, que además fue entre ellos prácticamente. La grieta estaba ahí. En este caso, nosotros en los últimos años pensamos que la silueta debía irse transformando. Y entonces empezamos en la escuela primaria y luego la seguimos en la secundaria y luego lo alentamos y fuimos desarrollando con Mónica Hasenberg, una fotógrafa, Tati la conoce bien. Con Mónica estuvimos haciendo las siluetas rellenas de las fotos de las manifestaciones que se hicieron desde entonces para acá, que incluyen la multipartidaria, bueno, todas las cosas que estuvimos hablando, con lo cual la silueta está llena de ¿qué? Está llena de las luchas. Llena de lucha. ¿Sí? Ese es el último paso que nosotros dimos acá, sin contar lo que pasó ayer, que estuvimos haciendo siluetas para la plaza, pero esa es otra historia que la contaremos otro día. ¿Puedo agregar algo? Sí, Ernesto, si querés preguntar, por favor, o decir algo. No, quería un poco también, siguiendo, describiendo la característica que tuvo el evento, o los eventos, la silueteada, ese carácter colectivo, en cierto punto espontáneo de mucha gente. Y si uno ve las fotografías de Guillermo, por eso nosotros le pusimos una mirada desde adentro, porque tiene un carácter distinto ese registro del resto de los registros, o de muchos registros que son popularmente, digamos, ya conocidos, que es poder captar esas miradas internas en la elaboración de las siluetas, en esa realización colectiva, ¿no? Que hay miradas cómplices, hay sonrisas, ¿no? Hay emociones que se ven, se palpan. Entonces ahí está la potencia de un registro muy singular y la corroboración de que fue una acción colectiva donde efectivamente la silueta es un concepto que está en el centro de la cuestión, pero ahí se retoman prácticas colectivas, se retoman rituales populares y una memoria que hasta muy poquito tiempo atrás estaba totalmente prohibido, vedado, y nadie se hubiera animado ni siquiera a detenerse en una plaza. Pero además, chicos, acuérdense que en el suelo nos poníamos y nos hacían la silueta. La tuya hicimos. Claro, éramos mucho más jóvenes, nos acostábamos en el piso. Pero acordate, todos se prestaban. Y eso era muy fuerte, porque ya te digo, las mismas madres
nos prestábamos a hacer la silueta y bueno, y eran nuestros hijos, ¿no? No estaba. En relación al registro fotográfico que está expuesto, me gustaría acercar dos ideas. Una es el hecho de que estas fotos que están exhibidas ahora, justamente como dice Ernesto, fueron seleccionadas en base a tratar de capturar el momento de la realización de una silueta en particular por una persona en particular. Y yo quiero mencionarlo porque quiero recalcar esto. Estas personas estaban trabajando a metros de una dictadura criminal, asesina, torturadora, violadora. Una de las peores cosas concebidas por la humanidad a lo largo de la historia universal. Estas personas eran capaces de dejarse fotografiar y de mirar a cámara. Muchas de las fotos que yo saqué estaban movidas, porque no podés permanecer frío ante una situación como esa. Cuando yo digo una y otra vez que mis fotos reflejan un pueblo en lucha, no lo digo porque retóricamente queda bien o me sirve como herramienta retórica. Lo digo porque eso es exactamente lo que vivimos. Las siluetas son lo que son porque eso es lo que ocurrió. Esta selección, como digo, que juntos hicimos con Mora y con Ernesto, fue para tomar de todo mi registro fotográfico de esos meses esa particular situación. Personas tiradas en el piso haciendo siluetas, levantando a los desaparecidos para ponerlos de nuevo de pie, acompañando a las madres en una lucha que nunca cesó y de la cual todos aprendimos. Eso. Completalo. ¿Qué me faltó? Y lo que hiciste con las fotos de la Plaza de la República, que pone en escena el sentido que teníamos de la situación política. Las siluetas se hicieron en 3 oportunidades. El 21 de septiembre, porque era la tercera marcha de la Resistencia. El 10 de diciembre, porque asumía el presidente Alfonsín. Que nunca jamás muchos de nosotros creímos que iba a poder asumir, porque la historia que nosotros vivíamos eran de golpe tras golpe y que nunca jamás las urnas llegarían a darnos representantes legítimos. Pero es interesante, esa segunda silueteada, la de la Plaza de la República del 10 de diciembre, no la organizamos nosotros 3. Nos enteramos de casualidad porque teníamos contactos, nos llamaron por teléfono y nos avisaron. Alguien, un grupito de jóvenes muy jóvenes, cerca de las madres, lo organizó. ¿Y por qué ahí? ¿Y por qué ese día? ¿Por qué en la Plaza de la República? Raúl Alfonsín tenía sus oficinas, lo que ahora se llama el búnker, horas antes de irse hasta la Casa de Gobierno y asumir la presidencia. Le organizaron la silueteada, las madres y este grupo de jóvenes, justo debajo del Hotel Panamericano, donde él tenía las oficinas. El mensaje era muy claro, y no lo pensamos nosotros. El mensaje era muy claro. Hoy que asumís el gobierno, esto es lo que asumís también. Y el 24 de marzo, que fue la siguiente, también en Plaza de la República, del otro lado del obelisco, los radicales festejaban con bombos y platillos, y digo esto con respeto, los primeros 100 días de gobierno de Alfonsín. El mismo grupo de gente que no fuimos nosotros dijeron: esto también es cierto, y esto es lo que prometiste para ganar las elecciones. Y yo me preguntaba el otro día, dando una charla con gente de la Cátedra de Historia aquí mismo, es imposible para cualquiera de nosotros, incluso para los historiadores, valorizar, evaluar hasta qué punto un acontecimiento puntual, un contexto determinado, de un momento determinado, afecta el camino de la historia. Nos quedaremos preguntándonos si la actividad de estos pibes, 16, 17, 18 años, y las madres, no hicieron real los juicios a las juntas. No lo podemos saber, no le podemos preguntar a Alfonsín, ya no está. Pero más de una vez me lo he preguntado. Pero ayudaron, ¿y cómo? Eso es lo que creo, pero insisto, la gente poniendo el cuerpo, lo que decía Julio. Tati, ¿podrías decirnos algo al respecto de lo que dijo ahora Guillermo?
las consecuencias, del impacto de las siluetas. Y sí, bueno, justamente, Las caras simuladas. eso fue algo. Yo me acuerdo que todos hablaban y sacaban fotos de la catedral, llenas las siluetas ahí, como diciendo, ojo, acá están. Porque desgraciadamente la jerarquía eclesiástica fue cómplice total con los genocidas. Entonces las siluetas, ellos, ahí estaban, en la catedral, entre otros, ¿no? Así que, no, realmente lo que ustedes hicieron, chicos, es una maravilla que uno no se puede olvidar. Por eso es tan importante que nuevamente ahora se haya nacionalizado la silueta. En todas partes de la Argentina se hacen cerca del 24 de marzo las siluetas. Bueno, no vamos a terminar de darle las gracias desde ya a los creadores del siluetazo. No, nosotros a ustedes, porque aprendimos ese día y seguimos aprendiendo 40 años después. Gracias, Tati. No quedó claro lo que yo le estaba diciendo, tratando de pasarle la bola a él. Un día entro en el taller, El micro. compartíamos el taller los tres. Se escucha bien mi voz, ¿no? A ver, ¿te escuchan bien? Sí. ¿Ah? Perfecto. Perfecto. Entré en el taller y lo veo a Guillermo con un marcador indeleble, con una lupa, tocando una foto que había armado antes del Photoshop es esto, una foto que había armado antes con una imagen de la Plaza de la República. No me acuerdo si de la primera o de la segunda. De lo que sí me acuerdo era que todos los días nos prometían un golpe de Estado para esta semana. Entonces Guillermo, con una gran lucidez, trabajaba las caras y destruía los rostros delicadamente en los negativos. No, en la foto. En las copias. ¿Y el negativo va a parar a dónde? No, el negativo es lo que estoy mostrando ahora sin ningún retoque. Que es ¿ahora lo que está? Sí. Bueno, después vamos a ver. Bueno, para redondear, pasó esto. Me vinieron a pedir que yo mostrara alguna de las fotos. Y yo ese día descubrí que en las fotos aparecía la gente porque lo que yo estaba fotografiando, la gente haciendo siluetas. Y me di cuenta que esas fotos no se podían mostrar. Y te da una angustia, porque decís, ¿pero para qué las hice? ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y cómo rebota el testimonio que nos jugamos en registrar? Entonces, con Raspin, con puntos de letra set, los más jóvenes no tienen ni idea de lo que es, con un marcador indeleble. Hay algunas de las fotos que están sacadas a las 7:30 de la tarde de un día de marzo y hay un montón de gente con anteojos oscuros. Era necesario hacerlos irreconocibles. Hablando de miedos más temprano, el miedo nos seguiría persiguiendo, seguíamos con miedo desde luego, y no iba a ser yo el que mandara gente al pozo. Las fotos se exhibieron, las fotos se mostraron durante mucho tiempo. Algunas de ellas todavía las guardé con ese registro de desfiguración. Igual ya cambiaron la cara. Guillermo, me gustaría preguntarte una cosita, si puede ser. Vos nos contabas en un momento del momento de la toma de las fotografías, algunas salían movidas, ¿no? Por todo lo que era la tensión y el miedo, ¿no? Y esta parte de producción también, de postproducción, de ir tapando, deformando rostros. ¿Qué se siente 40 años después, armando con Ernesto y con Mora esta serie, reencontrarse con esas imágenes? Por un lado, me cuesta no conmoverme, porque al menos para mí, no sé a otros fotógrafos, a mí me pasa que la fotografía, incluso la fotografía en blanco y negro, tiene una potencia de túnel del tiempo, tiene una potencia de transmisión al momento. Es como te pasa con los perfumes o con algunos sonidos, algunas músicas, a mí me transporta al momento y me vuelve a poner en la emoción y en el registro emocional en que estaba en ese momento, y en ese momento temblaba de emoción, conmovido por lo que estaba viendo,
por ese compromiso de esa gente. Acababa de salir del banco, ahí en una de las fotos muestra. Pibe que acaba de salir del banco con el único traje que tiene para ir a laburar y está tirado encima de la tinta, a punto de arruinar la única ropa que tiene. Y la muchachita con el delantal y el rodillo ahí, contenta. Claro, ese momento a mí me aparece de nuevo ahora. ¿Qué es lo que me salva? Por un lado, obviamente, y por eso lo busqué, la compañía que me busqué para armar este proyecto ayuda un montón, porque mediatiza esto. Estoy hablando de fotos también un poco, y son, con muchas comillas, nada más que fotos. Y entonces soy capaz de pensar un encuadre, soy capaz de pensar un claroscuro, pero lo que me pasa 40 años después es que vuelvo a descubrir una y otra vez que ninguna herramienta es débil a la hora de plantear la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Porque además el mandato es claro y porque hay miradas que son insostenibles si no. ¿Cómo la llamo yo a Tati? Che, Tati, hagamos esto. ¿Cómo miro yo a quienes tengo que mirar hoy si no hacemos lo que tenemos que hacer con estas fotos? Bueno, quería agradecerles una vez más a todos los invitados que vinieron aquí, a Tati, a Julio, a Guillermo, a Juan y a Ernesto por venir acá a charlar sobre las siluetas, y quería agradecerle de vuelta a la gente que asistió a la transmisión, tanto en redes como aquí presencialmente. Y bueno, y quería decir también que bueno, todo esto demuestra que es muy importante tener presente que se puede mirar el pasado para ver que hay posibilidades de seguir generando un futuro, que hay posibilidades de usar la imaginación, hay posibilidades de usar los recursos que uno tiene, de usar la solidaridad, de usar la posibilidad de encontrarse y poder salir en una situación muy adversa, muy terrible, con miedos, y salir adelante y generar de nuevo un futuro. Muchas gracias. A vos. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. A vos.